Hola, mi nombre es Greg Travis, soy uno de los directores de Ante Su Palabra y yo estoy contento, agradecido y expectante de estar con ustedes en febrero haciendo nuestro taller de predicación. Realmente es un privilegio enorme que nosotros tenemos como pastores de predicar domingo tras domingo las Escrituras. Yo estoy convencido de que no hay un llamado más alto que este. Spurgeon decía que si Dios te llama a ser un pastor, no tomes una posición más baja como la de un rey. Es un llamado alto, es un llamado que implica en su llamado central la predicación de las Escrituras. No es la única cosa que nosotros hacemos como pastores, pero es algo prioritario. Esta mañana yo estaba leyendo en mi plan de lectura y me tocó leer Hechos 6 y nuevamente recordando la prioridad que nosotros tenemos como pastores de priorizar sobre todas las cosas que nos tocan a nuestra puerta, todas las posibles cosas que podemos atender. Hemos de dedicar nuestro tiempo, nuestra energía a la oración y a la palabra. Ese es nuestro ministerio central. Entonces, una de las cosas más estratégicas que nosotros hacemos desde Ante Su Palabra es poder animar a los pastores en esta tarea tan noble que Dios nos ha llamado a hacer, de predicar fielmente todo el consejo de Dios. Por eso, lo que estamos haciendo en estos días, donde vamos a estar 2 días juntos estudiando las Escrituras, no es simplemente una conferencia. La conferencia tiene su lugar y estamos contentos y expectantes de eso también. Pero el taller es un lugar donde nosotros nos arremangamos y nos ponemos a trabajar juntos el texto, donde nos juntamos a animarnos mutuamente en nuestro trabajo porque siempre estamos progresando. Yo no soy, por la gracia de Dios, el mismo predicador que era hace 10 años atrás. Y espero, por la gracia de Dios, que en 10 años pueda seguir creciendo y mejorando. Pablo le dijo a Timoteo que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces no importa si vos sos un graduado de un seminario fiel, si tenés un doctorado en la predicación, o si es la primera vez que estás en un taller de predicación. Todos venimos a aprender los unos de los otros, a seguir creciendo, a ser desafiados, a animarnos mutuamente en esta tarea que es tan importante. Como cualquier profesión que se juntaría para poder animarse en seguir mejorando, cuanto más nosotros que tenemos esta tarea. Entonces vamos a estar 2 días juntos pasando en el libro de 2 Timoteo. Hay tareas que ustedes van a hacer previo a estar, porque la idea es venir más preparado. Y vamos a estar juntos mirando esa tarea, escuchando enseñanzas sobre cómo son los pasos hacia la predicación expositiva, de tal manera que cuando vos te vayas del taller estés animado y equipado para poder ser un mejor expositor de la palabra de Dios. Te espero en unas semanas. Me gustaría tomar unos minutos para explicar lo que ustedes recibieron en el correo, que es la tarea que ustedes van a hacer antes de venir al taller. Hacemos esto porque creemos que el trabajo y el tiempo juntos es más productivo si previo a llegar ustedes ya han hecho una tarea. Así que es importantísimo que puedan dedicarle el tiempo a la tarea. Quizás haya cosas que no sean totalmente claras, pero por eso están viniendo al taller. Y al mismo tiempo queremos darle una breve explicación de los términos y los puntos. Entonces la primera cosa que van a hacer después de haber observado el texto que les tocó, a cada uno les tocó 2 pasajes distintos de 2 Timoteo, lo primero que van a hacer es observar el contexto. Y con contexto nos referimos a varias cosas. Contexto en el libro, mirar qué está antes. Idealmente tienen la oportunidad de leer el libro varias veces, porque la carta cuando Pablo lo escribió para que se leyera desde el principio al final, para que cuando entonces estudian el pasaje entienden cómo eso encaja en toda la carta. Entonces estamos hablando de lo que está antes, especialmente el párrafo antes, el párrafo después, pero también el contexto histórico, en qué circunstancias estaba Pablo, en qué circunstancias estaba Timoteo, y también cómo ese libro encaja en toda la Biblia, es decir, en el sentido de que esta es la última carta de Pablo y qué pasó antes en la vida de Pablo, porque eso va a ayudar a entender más el mensaje de lo que ustedes están buscando entender. Lo segundo que vamos a estar haciendo en nuestras tareas antes de venir es mirar la estructura. La estructura lo que nos va a ayudar es
nos va a permitir revelar el énfasis del autor. El autor tiene un énfasis, va a decir varias cosas en ese párrafo, en esa sección que estamos estudiando, pero hay un énfasis que el autor está queriendo hacer y ese énfasis es revelado por la estructura. Entonces el objetivo en este punto es tratar de ver cómo está, en este caso, en este género, cómo está organizado lógicamente, estructuralmente, lo que el autor está diciendo, y la idea sería poner varios puntos con sus versículos, cómo es la estructura del pensamiento de Pablo y qué estrategias usaron para llegar a eso. Algunos quizás van a tener más información de cómo hacerlo y otros menos, no importa. La idea es dar un primer borrador y poder ver la estructura, los versículos y los puntos del pasaje, no del sermón, sino lo que el autor está diciendo a su audiencia original. Cuando llegamos al paso 2, lo que estamos buscando es resumir el tema del texto. ¿Qué es lo que el autor está diciendo? Eso tiene otro componente que es el objetivo, no solamente lo que el autor está diciendo, sino qué es lo que el autor está buscando lograr. Por ejemplo, en Hechos 6 vemos que Lucas es el autor y en los primeros versículos nos habla de la queja que surgió de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y después va a mencionar cómo los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros neguemos el ministerio, descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y entonces habla de que ellos van a elegir ciertos hombres y van a dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. Entonces cuando buscamos el tema estamos buscando decir qué es lo que Lucas está diciendo en esta sección en Hechos 6. Y no solamente qué está diciendo, sino por qué lo está diciendo. A la luz de todo lo que Lucas quiere lograr en el libro de Hechos, ¿por qué nos está contando que esta situación sucedió en el capítulo 6 de Hechos? Eso nos va a llevar a pasar al paso 3, donde vamos a identificar la proposición o la enseñanza central de este pasaje. Es decir, qué es lo que Lucas quiso decirle a la luz de su tema que está diciendo, por qué lo está diciendo, su objetivo. Resumimos en una oración la enseñanza de Lucas a su audiencia original de Hechos 6, 1 al 4. Y recién entonces, cuando entendemos exactamente lo que el autor está diciendo a su audiencia original, vamos a después pasar al próximo paso, que es hacer la conexión con la persona y la obra de Cristo, para entonces llegar al paso de identificar la idea del sermón. La idea central o la proposición central del pasaje es necesaria encontrar para que la proposición central del sermón esté basada en ella y lo que yo diga sea conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis ideas. Pero no necesariamente la idea central del sermón va a ser idéntica en su manera de expresarla a la idea central del texto. En el paso número 4, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿de qué manera las verdades de este pasaje que estamos estudiando, ustedes están estudiando pasajes en 2 de Timoteo, de qué manera esas verdades, o la verdad central que el autor está comunicando, de qué manera eso está conectado con el resto de las Escrituras? Específicamente, de qué manera está conectado con la persona y la obra de Jesucristo. Les doy un ejemplo. Si vos estás predicando el libro de Eclesiastés, precioso libro, y lo estás predicando a tu iglesia, ese sermón que vos predicaste y que buscaste ser fiel a lo que dice el texto, ¿lo podrías predicar en una sinagoga judía y que ellos no se sintieran ofendidos por el mensaje? Si tu mensaje de Eclesiastés, un libro del Antiguo Testamento, cuyo contexto original eran judíos, tu mensaje como predicador cristiano no causa una ofensa o no presenta la conexión de Eclesiastés con la persona
y la obra de Jesucristo, vos no estás predicando como predicador cristiano. Esto no significa que nosotros buscamos meter a Cristo, forzar el Evangelio en el texto donde no está. Pero lo que estamos buscando hacer es, a la luz de lo que el texto me está diciendo, de qué manera estas verdades se conectan a la gran historia de redención, de qué manera lo que Salomón presenta en Eclesiastés se conecta a la persona y la obra de Cristo. En el caso de la tarea de ustedes, de qué manera este pasaje que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo está relacionado con la persona y la obra de Jesucristo. Por último, nosotros tenemos el paso 5 y el paso 6. En el paso 5 estamos buscando la proposición, la enseñanza central. Otra manera de decirlo es la idea homilética. Son distintos términos para decir lo mismo. Básicamente, este es el punto que vamos a predicar. Un sermón no es simplemente un montón de explicaciones, no es un comentario de explicar versículo por versículo, sin una idea central. Un sermón tiene que tener un clavo que uno golpea. Y ese clavo que uno golpea es la idea central que está basado en la idea central del texto. Tiene que ser el mismo punto con la diferencia de que mi lenguaje y mi manera de explicarlo va a tener una variación porque la audiencia no es la misma. Lo que Salomón le estaba diciendo a los judíos en Eclesiastés no va a ser lo mismo que yo voy a decir a una iglesia donde ya la obra, la persona y la obra de Cristo y su muerte y su resurrección ha ocurrido. Entonces mi manera de expresar la idea central va a ser un poco distinto que la idea central del texto. Por eso pasamos por la cruz. Pero finalmente llegamos a este paso donde decimos en una frase la idea central del texto. Y estos son pasos difíciles y va a haber ayuda para mejorar lo que ustedes han hecho. Pero eso sería la idea. En una sola frase, esto es lo que yo voy a predicar a la luz de la idea central del texto, a la luz de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cómo entonces yo predico esto a mi audiencia? Y por último vamos a hacer la pregunta sobre cuáles son aplicaciones, implicaciones de esta idea central para el no cristiano y para el cristiano. Así que mis hermanos, anticipando nuestro tiempo juntos, espero que esto haya sido de utilidad y de ayuda para darles un panorama del trabajo que tienen que hacer. Dios los bendiga.